Bueno, con este video lo que yo espero es terminar con el tema de variables instrumentales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el último tema que es esto de la interpretación de efectos locales promedio del tratamiento y después vamos a cerrar este tema con una simulación que les tengo preparada de variables instrumentales. Entonces, estimaciones de variables instrumentales se pueden interpretar como el efecto local del tratamiento promedio. Vamos a ver a qué se refiere eso. O sea, básicamente lo que se llama Local Average Treatment Effect o LATE. ¿Mm? O sea, veamos por qué la gente a veces dice que se puede interpretar de esta forma una estimación de variables instrumentales. Porque vamos a verlo con un caso, me parece que la forma más amigable de verlo, vamos a ver un caso concreto, que es suponer que tenemos algún regresor endógeno binario, para que la cosa sea fácil de pensar, y vamos a suponer también que tenemos un instrumento que también es binario. Esto da los efectos de que el ejemplo sea sencillo y me puedan seguir la lógica. Entonces vamos a suponer en este escenario, y esto es lo nuevo, es que hay una serie de resultados potenciales que los individuos pueden tener. Vamos a suponer que los resultados potenciales, o nosotros no estamos interesados en una variable y, que es lo usual, típicamente se denota con la variable y, la variable dependiente. Vamos a suponer en este escenario que es producto o una función en términos estrictos, una función h y que esa función h depende de dos cosas. De la variable que consideramos endógena, que es h, y está u, como siempre. Y vamos a suponer a su vez que x, para que esto tenga sentido, es una función g del instrumento z y también de este factor u. Ya se va a entender el por qué u tiene que estar acá. Pero lo que se puede observar claramente es que z no está entrando aquí, sino que entra exclusivamente por el lado de x. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo clásico. Supongan ustedes que tienen unos ingresos laborales y ustedes quieren evaluar los retornos de ir a la universidad. Supongo que ustedes dicen, quiero ver cuáles son los retornos de ir a la universidad versus, obviamente, no ir a la universidad. Claramente que el problema está que la gente se autoselecciona en las universidades, o sea, eso no es aleatorio. Entonces, típicamente la gente, y al igual que los años de educación, gente con más talento, más habilidad, va a ser, bueno, más otro inobservable, va a ser en promedio los que más van a terminar siendo la universidad comparado a los que no van a ir a la universidad. Entonces, claramente una variable endógena. Supongan que ustedes piensan cuál podría ser para esta variable endógena un buen instrumento. Entonces dicen, bueno, está el tema de vivir cerca de la universidad. Este es un instrumento que ya lo hemos visto antes, solamente que ahora lo vamos a aplicar a este caso concreto. Entonces, la idea, y vamos a ir indagando sobre eso, es que en general el vivir cerca de una universidad, esa es la intuición inicial, está correlacionado con la probabilidad de ir a la universidad. Y el hecho de vivir cerca de la universidad, en teoría, debería cumplir con la condición de exclusión, porque las personas en general no deciden vivir cerca o vivir lejos, o sea, viven donde los padres deciden que uno va a vivir. Entonces, esto debería ser supuestamente exógeno en la ecuación de los ingresos laborales. ¿Mm? Y vamos a suponer en este momento que obviamente U es cualquier otra característica del individuo. ¿Mm? Ahora, no vamos a concentrar solo en Z, o sea, para que esta discusión se simplifique un poco, por lo que vamos a dar, vamos a suponer que U está dado, o sea, entonces vamos a suponer, por ejemplo, que y es solamente una función de x, vamos a eliminar por lo menos el análisis de u en este punto. Y también vamos a suponer que x también es directamente solamente de una función de z. O sea, vamos a suponer que u es dado o que está constante. O sea, lo vamos a eliminar un poquito del análisis, simplemente a los efectos que esta exposición sea clara. ¿Mm? Este, la idea es que para cada valor de z, digamos, o sea, porque z recuerden que es una binaria, o sea, uno vive cerca o vive lejos de la universidad. Vamos a suponer entonces que es una binaria. Entonces tenemos la siguiente posibilidad, que x y x es una función de z, ¿ok? Y que obviamente y es una función de x, ¿ok? Entonces veamos bien qué consecuencias va a traer esto. Obviamente,
típicamente lo que estamos concentrados es el efecto de un determinado regresor, de determinado factor que nos interesa sobre la variable dependiente, la variable y. ¿Mm? Entonces la idea es ver la diferencia, como les decía al comienzo, solamente con ya lo estoy poniendo en ecuaciones en este punto, es la diferencia en salarios promedio de la gente que va a la universidad versus la gente que no va a la universidad. Esa es la idea de este cálculo. Como esto depende del individuo en cuestión, una característica de interés es lo que se llama el efecto promedio del tratamiento. O sea, lo que queremos es si pudiésemos, obviamente, ver a todos los individuos que van versus los que no van, y van a ser obviamente muchos individuos, y de todos los individuos vamos a sacar un promedio de este tratamiento. Eso es lo que se llama Average Treatment Effect, o sea, AT. O sea, este es el efecto promedio del tratamiento en todos los individuos que fueron tratados. Por eso se llama Average Treatment Effect. ¿Mm? El Average Treatment Effect lo que hace es tomar esto, que es lo que podríamos calcular para todos los individuos en teoría, y le tomo la esperanza. O sea, es la esperanza en términos poblacionales, entonces es como el promedio que yo le estoy sacando de esta diferencia a todos los individuos. La estimación por variables instrumentales se puede decir que se puede interpretar como un late. ¿En qué sentido se puede interpretar como un late? Que es esta estimación que estamos haciendo en la realidad no es exactamente el average treatment effect, sino el local average treatment effect. ¿En qué sentido? En que es el efecto promedio, pero solo por aquellos afectados por la variable instrumental. Veamos qué significa eso. O sea, veamos el ejemplo de la proximidad a la universidad. Entonces, cada persona, supongamos que está totalmente caracterizada por su U, para que el ejemplo sea simple. Dado el U, supongamos que U es constante, digamos, su decisión de asistir a la universidad es una función de la proximidad. O sea, supongamos ceteris paribus, digamos, esa es la idea. Supongan ustedes ceteris paribus que la única cosa que diferencia a los individuos es el vivir cerca o el vivir lejos. Entonces, básicamente, en el margen, la gente decide asistir o no asistir a la universidad, es pura y exclusivamente, suponiendo que U está dado, sobre si vive cerca o si vive lejos. ¿Okay? Para algunos estudiantes, la proximidad en una de esas no influye en su decisión. Ahí es donde está el problemita. Vamos a ver qué significa eso. Y para otro estudiante, si Z es igual a 1, o sea, si viven cerca, entonces van a la universidad, y si viven lejos, entonces no van a la universidad. ¿Mm? Entonces, esto es lo que la gente lo divide en estos ejemplos, ¿ok? De 4 grupos posibles de individuos. Podremos dividirlo en más grupos, pero acá, como les decía al comienzo, estamos simplificando un poquito el análisis para pensar en este tema de los Local Average Treatment Effect. Entonces, acá lo que estamos suponiendo, recuerden que X es 0 si la persona elige no ir a la universidad. Y el 0 que está acá es el valor que toma el instrumento. Entonces, estamos suponiendo acá que la persona vive lejos de la universidad. ¿Ok? Y acá estamos suponiendo que la persona vive cerca de la universidad. Acá vive cerca y acá vive lejos. Entonces, acá lo que estamos pensando es la persona que vive lejos, ¿ok? Que vive lejos, elige no ir a la universidad. Y la misma persona, si viviese cerca, no iría a la universidad. O sea, este es un grupo de personas, entonces, que se llaman never takers, porque independientemente del valor que tome el instrumento, sea que el instrumento tome el valor 0 o tome el valor 1, nunca irían a la universidad. O sea, X es siempre 0, independientemente ¿okay? de el valor del instrumento. Eso se llaman never takers. O sea, los que independientemente del valor del instrumento nunca hubieran ido a la universidad. O sea, básicamente que mi variable endógena de interés sigue siendo 0. Acá lo que tenemos son los que se llaman defiers, defiers es básicamente aquellos que desafían lo que yo pienso del contexto específico, digamos. O sea, recuerden que la intuición es que la gente que vive cerca va y la gente que vive lejos no va a la universidad. En este caso, lo que estamos suponiendo es que esta es la gente que si viviese lejos iría, y que si están cerca no iría. Entonces, eso me mete en un problema, ¿ok? Entonces se llaman defiers.
O sea, esos son los que desafían, por eso se llama defiers, son los, se podría traducir como desafiantes quizás. Yo lo dejé defiers porque me parece que se entiende a qué me estoy refiriendo. Básicamente la gente que rompe la intuición que yo tengo. Entonces, gente que no está cumpliendo con las reglas del juego. Los que sí me interesan son estos, los compliers. Estos son la gente que está viviendo lejos, eligen no ir a la universidad y que si están cerca eligen ir a la universidad. Esos son compliers. Compliers. Los que cumplen, por eso se llama compliers, con lo que yo espero de los individuos. Lo que yo espero que si viven cerca van a ir y si viven lejos no van a ir. Eso es lo que yo estoy esperando. Y por último, yo espero always takers. Ese es el último grupo. Esto es, al contrario de los never takers, son los que siempre hubiesen ido a la universidad. O sea, esta es la gente que estando viviendo lejos van y estando viviendo cerca van. O sea, estos también son los que, independientemente del instrumento, siempre hubiesen ido a la universidad. Eso se llaman always takers. Entonces se darán cuenta que dividir a la gente, digamos, a los grupos que pueden ser de mi interés, en cuatro grupos básicos, en donde esos grupos están definidos por el valor que toma el instrumento y el valor que toma la variable endógena de mi interés. Entonces, esos son los cuatro grupos. Veamos por qué la gente hace ese análisis, por qué la gente hace esa división entre esos cuatro grupos. O sea, porque la idea es que si estamos interesados en el Average Treatment Effect, ¿no es cierto? Lo que deberíamos tener es no tener defiers, porque es medio raro, digamos, o sea, porque recuerden que los defiers es lo que rompen nuestra intuición. Entonces no debería haber defiers, la gente no debería hacer exactamente lo opuesto de lo que yo espero, digamos, eso es un poco raro. Entonces en general uno implícitamente, así uno no lo esté diciendo, uno supone implícitamente en este escenario que no hay defiers, que en general la gente hace lo que uno espera, ¿ok? Y obviamente lo otro que tiene que ocurrir, y eso es lo difícil, es que yo tengo que observar el hecho que no vayan a la universidad y que sí vayan a la universidad para el mismo grupo. ¿Okay? ¿Cuáles son los valores que toma Che? O sea que estos son, recuerden, los valores del salario. ¿Okay? Entonces necesito salarios de gente que no vaya y gente que vaya a la universidad. Eso es lo difícil. Obviamente, en los never takers siempre tenemos Y0. Y para los always takers siempre tenemos Y1. ¿Okay? O sea, básicamente a los never takers vamos a observar siempre Y0. Y para los always takers siempre observamos Y1, porque estos son los resultados que siempre van a obtener, porque independientemente del valor del instrumento, estos no irían nunca y estos irían siempre. Entonces, estos son la gente que no voy a ver variaciones en el instrumento, porque hay gente que de todas formas, independientemente del instrumento, toman ese valor J. Entonces la idea, la intuición de esto es que básicamente a la única gente en la que yo le estoy calculando el average treatment effect es para los compliers. O sea, la idea de esto es que básicamente lo que estoy haciendo al hacer el cálculo, la diferencia de esta esperanza condicional, dado que tengo un instrumento que toma tan solo dos valores, lo que yo estoy suponiendo es que esta gente, digamos, el X, que viene a ser 1, sí, o sea, la idea es que toman, esto es 1 si viven cerca, entonces la idea es que X toma el valor 1 si la gente va y el X toma el valor 0 si la gente vive lejos. Entonces yo estoy condicionando a que esto sea cierto, que haya una diferencia positiva entre ambas variables y la esperanza que yo estoy condicionando es en este subgrupo. O sea, ¿cuál es la idea entonces? ¿Por qué se llama LATE? Porque básicamente es el efecto promedio del tratamiento para la población cuyo regresor endógeno se ve afectado por el instrumento. O sea, lo que estoy haciendo al final del día, bajo este escenario, bajo esta configuración, es cuando estoy haciendo el cálculo de la variable instrumental, y lo que estoy calculando no es el efecto tratamiento para todos los individuos, sino que lo que estoy calculando al final del día es el efecto tratamiento, pero únicamente para aquellos individuos para los cuales el efecto del tratamiento se vio, o la variable endógena se vio modificada por producto del instrumento. Y eso me lleva a algún cambio en mi variable dependiente de interés. ¿Okay? Entonces, en ese sentido es un local average treatment effect. O sea, es un cálculo hecho exclusivamente para la gente
que cumple con lo que yo espero. Esa es la idea. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la proximidad a la universidad, DAT es el efecto causal promedio de asistencia a la universidad en los salarios de la submuestra de personas que eligen asistir a la universidad si y solo si deben cerca de una. ¿Okay? O sea, es el efecto causal promedio en ese subgrupo de individuos. No es para todos los individuos que yo tenga en la muestra, sino exclusivamente para aquellos que cambiaron su decisión básicamente producto del instrumento. Esa es la idea. Se puede demostrar, obviamente, que esto es cierto. Si quieren ver la demostración de esto, vean Hansen. No la pongo acá porque es una demostración un poquito larga, un poquito técnica, pero él demuestra esto. O sea, fíjense, o sea, a mí lo que me interesa en realidad es la fórmula final. Fíjense que al final del día estoy calculando la diferencia promedio entre aquellos que para los cuales el instrumento toma el valor 1, o sea, aquellos que van, ¿okay? Menos el valor promedio de aquellos que no van a la universidad. Y lo divido, ¿okay?, en la diferencia promedio de X para aquellos que sí van versus para aquellos que no van. ¿Okay? Esto entonces es una especie de, como de promedio ponderado. Esa es la idea. Y lo que hace la variable instrumental, cuando hacemos esto, cuando Z, estamos instrumentando X con Z, para limpiar la endogeneidad, digamos, en X por medio de Z, lo que estamos haciendo al final del día es esto, una especie de promedio ponderado de la diferencia, digamos, en los salarios promedios de los que van versus los que no van, ponderado básicamente por de lo que está en el denominador, que es la diferencia promedio en los X, el valor de X. Okay, entonces, el valor del ATE puede depender del instrumento y de la distribución de los efectos causales en la población, que obviamente depende del instrumento que uso y cómo son los efectos causales. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si yo utilizo lo que yo les decía, esta dicotómica, digamos, esta dicotómica de vivir cerca o lejos, o podría ser, si uno quiere, como para que no sea tan estricta esa dicotomía, podría ser vivir en términos de cierta distancia, en metros, en kilómetros, no sé, en millas, como uno lo quiera ver, digamos. Entonces podría medirse en vez de ser tan binaria, pero pasaría lo mismo. Entonces, bueno, estoy suponiendo que hay cierta correlación, ¿no? Y otra cosa diferente sería el costo financiero de la universidad. Entonces puede ser que para ciertas familias el costo financiero tenga un efecto clarísimo, digamos, sobre la probabilidad de ir a la universidad, para otras familias puede que no. Pero entonces lo que yo voy a obtener por este lado es la diferencia salarial promedio de aquella gente para la cual la proximidad a la universidad hizo una diferencia, y si yo utilizo este otro instrumento, va a ser la diferencia salarial promedio entre la gente para la cual el costo financiero sí fue una variable clave a la hora de tomar la decisión de ir o no ir a la universidad. Entonces, los dos lates que voy a obtener en cada ocasión van a ser diferentes. Entonces, eso es lo que a la gente le importa. O sea, como que la interpretación cambia según el instrumento que yo estoy utilizando. ¿Okay? Obviamente, esto obviamente a la gente le suena rarísimo. Porque dice, bueno, pero ¿cómo es que depende un parámetro que yo estoy estimando? Y la idea, si recuerden que la idea era tratar de lograr acercarme al parámetro poblacional. Y estamos suponiendo que hay un parámetro poblacional, y queríamos buscar un instrumento para encontrar un estimador consistente de ese parámetro poblacional. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Digamos, yo estoy diciendo que con un instrumento me va a dar una cosa y con otro instrumento me va a dar otra. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, eso le puede generar ruido a la gente. Claro, lo que pasa es que en el modelo básico, el que hemos descubierto hasta ahora, y por eso este punto de esta sección es clave, estamos suponiendo que B es el mismo, que beta es igual para todos los individuos que hay en la población. O sea, estamos suponiendo que este coeficiente, digamos, que acompaña a la variable endógena que le estamos instrumentando, es el mismo. Estamos suponiendo que beta es el mismo para todos los individuos de la población. Cuando hablamos de resultados potenciales, eso cambia un poco, porque básicamente lo que estamos suponiendo es que los resultados van a variar entre individuos. O sea, estamos suponiendo que el efecto que tiene esa variable endógena muta a través de individuos. O sea, lo que deberíamos es como ponerle a este beta subíndice, digamos. O sea, deberíamos ponerle que yo, beta sub i, quizás.
como para que quede claro que es un efecto heterogéneo, que beta va a cambiar. Entonces, básicamente lo que estamos calculando es un beta para la subpoblación para la cual el instrumento es crítico. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que, entonces, que en el modelo básico siempre suponemos que beta es igual, mientras que en los resultados potenciales o efectos heterogéneos, hay gente que prefiere llamarlo así, ahí sí ya esto puede mutar. O sea, estamos suponiendo que hay un tratamiento o que el efecto de la variable endógena que estamos pensando no es el mismo para todos los individuos, sino que puede mutar según eh, el individuo o el subgrupo de individuos. Podemos también suponer que hay cierto grupo de individuos para lo cual este beta toma un determinado valor y otro subgrupo toma otro determinado valor. Entonces, claro, la idea es esa, digamos, que es muy posible que el coeficiente de late varíe según el instrumento si los efectos causales son heterogéneos. Si son homogéneos, da igual, digamos, debería ser lo mismo independientemente del instrumento que usamos. Entonces, la idea, las consecuencias, si entonces, si estamos suponiendo que los efectos son heterogéneos, que es lo que a la gente le parece un poquito más razonable, entonces al calcular por variables instrumentales se tienen que interpretar esos efectos como para la población de compliers, o sea, no estamos calculando para todos los individuos, sino específicamente para este subconjunto de individuos que se llaman los compliers, que estaban dentro de ese cuadro que les mostré recién. ¿Okay? Por ejemplo, en proximidad de la universidad de nuevo, entonces la estimación de variables instrumentales de rendimiento causal de la educación debe interpretarse como aplicable a la población de estudiantes que tienen incentivos para asistir a la universidad por la presentación de una universidad cerca. O sea, cuando yo hago el cálculo de ese beta es un late. Entonces, es el beta que aplica a los individuos que son compliers. Esa es, en esencia, el espíritu de interpretarlos como un late. ¿Okay? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta a la hora, esta es la idea de esta sección, de que en cierto escenario la gente les puede decir, ah, bueno, pero esto que usted está haciendo se interpreta como un late. La gente está hablando de esto, está diciendo, supone usted que hay heterogeneidad del tratamiento, entonces usted utiliza una variable instrumental, esa variable instrumental es aplicable solamente a ese individuo de ese subconjunto de compliers. ¿Ok? Las estimaciones no deben aplicar a los otros estudiantes. O sea, la idea es que esas estimaciones que estoy calculando se aplican exclusivamente a ese subconjunto de individuos para los cuales el instrumento fue fundamental. Si el instrumento no, esa estimación de variables instrumentales no se puede aplicar a otro subconjunto de estudiantes. Bien, hasta ahí vamos a llegar con esta parte y la última parte que vamos a cubrir es una parte de simulación. Este archivo de simulaciones ya está en Teams para que lo tengan en presente y ahora lo que voy a hacer en esta sección es explicarles qué es lo que vamos a hacer. Primero, yo lo voy a ir corriendo por partecitas para que se entienda qué voy a hacer. Digamos, lo primero que voy a hacer es limpiar la memoria, esto no es, no es muy difícil. Voy a hacer 10.000 observaciones porque recuerden que para que variables instrumentales funcionen más o menos bien necesito muestras relativamente grandes. 10.000 es un buen tamaño de observación y le voy a poner una determinada semilla. Le pongo la semilla no porque esto cambie radicalmente las cosas, sino para que cuando corran esto y le pongan esa semilla, les quede exactamente igual a la computadora. Si yo no le pongo esto, la simulación les puede mutar en su computadora, porque básicamente lo que hace, si ustedes no pueden set seed, stata elige cualquier semilla, que es el número inicial con el que hace las simulaciones. Bien, entonces, como siempre, en economía partimos del escenario ideal. El escenario ideal, como siempre, es, recuerden que el instrumento U tiene correlación cero. ¿Ok? Es el instrumento ideal. Entonces, supongamos, por un segundo, digamos, y esta es la idea que estoy haciendo, esto que estoy escribiendo acá es una matriz C, ¿ok? Y lo que estoy escribiendo acá es la primera fila de esa matriz y la segunda fila. Fíjense que es una matriz diagonal, donde tengo uno acá y uno aquí. O sea, básicamente lo que estoy haciendo, y después voy a hacer unas variables, dos variables que me las va a generar el stata, que se van a llamar ZU. Pero yo estoy diciendo, mire, la matriz de correlaciones entre las variables quiero que esté dada por esta matriz. O sea, ¿qué le estoy diciendo entonces con estos dos comandos? Lo que yo quiero que usted me genere entonces es dos variables, Z y U,
cuyas correlaciones consigo mismo, digamos, o sea que eso sí tiene sentido, tengo una correlación de 1, eso es un poco obvio, pero la correlación entre estos dos, digamos, por ejemplo, que entre Z y U, y esto sería entre U y Z, ¿ok? Que sea simétrico, eso es lo usual, sea de 0.02. Perdón, acá estaba leyendo esta parte, que sea 0. O sea, es el caso ideal. Lo que estamos suponiendo es que el Z sea completamente exógeno, ¿no es cierto? Si yo corro esto, fíjense que es bien interesante, y esto es core to data, vamos a ver qué significa eso, pero básicamente le estoy diciendo yo es, mire, corro a esto, digamos, y fíjense, la correlación entre Z y U, Stata lo está simulando perfectamente. Me está diciendo, mire, entre Z y U hay una correlación de 0. Listo. Y fíjense qué está haciendo acá. Me está diciendo, acá hay 10 observaciones y la media, y esto es lo que hace por defecto Stata cuando yo le digo así sin mucho detalle, se podría poner otras medias, otras divisiones estándar, pero a lo efecto del ejemplo da igual, digamos, cuál sea eso, por eso no lo estoy cambiando. La media es 0 y la desviación estándar es 1, ¿ok? Entonces básicamente me está generando automáticamente con este core to data dos variables aleatorias, ¿ok? Con media 0 y desviación estándar 1, ¿m? Y que tienen una correlación de 0 entre ellas. O sea, no hay correlación entre estas dos variables. O sea, ese es el instrumento ideal. Ese es el instrumento ideal. Vamos a ver cómo lo vamos a usar. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho eso, digamos, vamos a suponer también que el instrumento es fuerte. Vamos a suponer esto. Vamos a generar una variable x, que después la vamos a omitir. Digamos, esto es una variable aleatoria con distribución normal, media 0, varianza 1. Y vamos a hacer, como siempre, que x, digamos, sea una variable endógena. ¿Cómo la vamos a hacer que sea endógena? Digamos, bueno, primero la voy a generar con algo, igual que esta, digamos, me da igual, digamos, que sea otra aleatoria normal. Pero la voy a hacer que dependa, porque esa es la gran parte clave. Necesito que dependa del instrumento. Recuerden que lo que yo necesito es que haya algún grado de correlación entre el instrumento y la variable endógena, porque si no, no me va a funcionar. Eso es lo que ya la teoría me está diciendo. Y voy a hacer que dependa de x2. Esto es simplemente una cosa anecdótica, podría eliminarlo, no cambiaría mucho el análisis. Pero es para mostrarle que incluso teniendo a x2 acá metido, no pasa nada, porque básicamente esto me lo va a limpiar acá abajo. ¿Ok? Se me va a limpiar. ¿Ok? El hecho de que X2, X1 también dependa de X2. No hay mucho problema. Y acá vamos a generar la variable Y. Y lo que vamos a hacer, digamos, fíjense que lo que estoy suponiendo es que hay un determinado beta poblacional para X1 y un determinado beta poblacional para X2. Que vamos a suponer que para X1 es 2 y para X2 es 3. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias, digamos, teniendo instrumentos ideales, casi ideales, pero con un instrumento fuerte. Vamos a ir probando a ver cómo se ve. Supongamos el caso ideal, que es el que más nos parece interesante por ahora. Entonces supongan que ustedes corren esto, ¿ok? Y supongan que ustedes tienen, vamos a hacer el caso ideal, supongan que ustedes tienen todas las variables, ¿ok? Todas perfectas y demás, fíjense, esto está generado así. Una cosa un poco rara, pero no importa. A mí no me importa tanto cómo esté generado en general, sino que esto está entrando como una variable de y. Si eso es cierto, fíjense que claramente en la simulación de mínimos cuadrados ordinarios, como uno esperaría, digamos, fíjense, está muy cerca de 2 y el intervalo de confianza incluye el 2. ¿Ok? Es lo primero que debería haber. Y acá tengo 3.00 tanto, y fíjense que el intervalo de confianza claramente tengo el 2. Entonces, estoy bien parado. Estoy bien parado, sí, obviamente. Si tengo el caso ideal. Como toda la vida, es el problema, que normalmente no voy a tener el caso ideal. El caso problemático es que voy a tener esto, una variable omitida. Supongan que ustedes no tienen a su alcance, por las razones que sean, tienen una variable excluida. ¿Okay? Entonces, obviamente, vamos a tener este caso. Vamos a tener este caso. Entonces, la idea es que X2 no está a mi alcance y tengo estimaciones sesgadas. Fíjense, no es tan obvio porque uno diría, bueno, pero estoy cerca de 2. De todas formas, pero fíjense que de todas formas esto es claramente sesgado, inconsistente. Porque miren, da 2,16 y fíjense que 2 está completamente fuera del intervalo de confianza. Entonces, claramente esto está mal. ¿Okay? Pero bien, la idea es, ok, sabemos que en el escenario ideal voy a obtener estimación insegada y consistente si tengo una variable metida
voy a tener estimaciones sesgadas e inconsistentes. Ok, bueno, ¿cómo lo podemos resolver con un instrumento? Y eso, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que si tenemos la condición de exclusión, básicamente si Z no tiene nada que ver con U, todo debería cumplirse la primera condición. A ver, esto es lo que en la realidad nunca podríamos hacer, ¿no? Lo estamos haciendo a los efectos de la simulación, pero bueno, esto nos confirma que efectivamente U y Z, Z no tiene nada que ver con U. Eh, pero bueno, de nuevo, en la práctica no veríamos nunca U. Pero es como para mostrar que esto es una forma de mostrar que la simulación está bien hecha. O sea, el p-value eh, tiende a 1, ¿no? O sea, entonces casi no hay correlación. A veces se cumple la condición de relevancia. Recuerden que Z lo metí por acá, ¿no? O sea, entonces la regresión de X en Z sí debería dar bien. Y de hecho yo lo corro a esto y fíjense, da súper significativo y el T es gigante. O sea, obviamente, el caso es ideal. Esa es la idea de toda esta simulación, ¿no? Estamos bien parados. Entonces, supongan que ustedes dicen, bueno, entonces yo voy a decir variables instrumentales por dos etapas. Este es otro comando, también muy parecido al que usé recién. Es simplemente hace una fórmula un poquito diferente, pero la misma historia. Si yo corro esto, fíjense que es interesante, ¿no? Fíjense que ahora vuelvo a recuperar la propiedad de consistencia. Fíjense que 2, si ya está en nuestro nuevo intervalo de confianza, habiendo instrumentado a X1 con Z. Entonces, fíjense que por eso es que la metodología funciona bastante bien. O sea, ¿ok? Entonces, veamos esto todo junto. Veamos todo esto todo junto. Voy a correr acá. Simulación BI. Por acá. En otro lado. Listo. Entonces, fíjense que estos son los resultados que me ocurren. Obviamente, porque estoy haciendo la simulación. Yo sé que estoy haciendo las cosas perfectas, ¿no? Pero es la idea de la simulación. Fíjense que acá, al pasar de esto, a la variable metida, claramente me estoy alejando mucho del valor real, aunque recuerden que es 2. Mientras que cuando utilizo variables instrumentales estoy mucho más cerca de 2. Estoy obteniendo estimaciones mucho mejores y obviamente acá, lo que les digo, claramente en la estimación por variable instrumental estoy obteniendo, digamos, un intervalo de confianza que incluye el parámetro poblacional. ¿Okay? El único costo, como siempre que voy a tener, eso también me lo está mostrando aquí, fíjense, acá el error estándar es 0.002 y fíjense que se paga a 0.008. Entonces, ¿ok? Entonces, claramente, pierde eficiencia. Pero siempre sabemos, recuerden que vamos a perder eficiencia al pasar a variables instrumentales, pero la idea es que estamos ya con estimaciones consistentes. Bien, hecho eso, vamos a ver qué pasa si tengo un instrumento casi ideal. Este es un buen ejercicio. ¿Ok? Este es un buen ejercicio. Entonces voy a cerrar esto y lo que voy a hacer es mostrarles aquí qué pasa. ¿Qué pasa si tengo un instrumento que no es tan acá, perdón, acá abajo? Supongo que el instrumento no es tan bueno. O sea, supongo que no es cero. Cero es el ideal, pero supongo que no es tan bueno. Supongo que no es tan bueno. Supongo que tiene una correlación de 0.02. O sea, no es cero, pero no está tampoco tan lejos de cero. ¿Mm? Entonces, corramos esto. Voy a borrar todo para que esto lo pueda simular de nuevo. Entonces, vamos a correr lo mismo, pero con este instrumento casi ideal, digamos. O sea, fíjense, acá está 0.02. ¿Okay? Y el resto da muy parecido a antes. La diferencia es que sí hay correlación diferente a cero entre U y Z. ¿Cuál es la diferencia respecto de antes? O sea, lo que vamos a suponer, además, es que todo se mantiene igual. O sea, esto es un análisis bien ceteris paribus. Vamos a correr entonces de vuelta a variable omitida, pero vamos a ver si el hecho de tener un instrumento fuerte ayuda en esta historia de que, obviamente, deberíamos tener algo inconsistente, ¿no? O sea, lo que estamos suponiendo es lo que nos decía la teoría es, ok, pero en una de esas, si usted tiene un instrumento lo suficientemente fuerte, esa inconsistencia va a ser mínima. Y eso es lo que nos decía la teoría. Veamos si eso es cierto, veamos. Eso es lo que vamos a hacer acá.
Vamos a hacer acá, lo vamos a correr, y recuerden, estamos corriendo lo mismo, la misma variable, x1, x2. La única diferencia es que ya z y 1 son exactamente cero. ¿Mm? Esa es la diferencia más sustancial acá. Entonces veamos, por ejemplo, exclusión. ¿Okay? Vamos a exclusión. Vamos a correr hasta ahí. Fíjense que interesante esto, porque acá ya uno ya levantaría un par de cejas si uno hace esto. Fíjense que sí es significativo, pero apenas significativo. Fíjense que esto es 2. ¿Okay? Eh, entonces es interesante, digamos, o sea, ahí uno ya, o sea, de nuevo, en la práctica uno no haría, no podría hacer esto, digamos, pero nos está demostrando, fíjense, que da lo que, 2, que es lo que, 0.02, que es estadísticamente significativo por poquito, pero es estadísticamente significativo. Ok, pero debería ser hiper relevante. Ok, entonces uno dice, a ver, ¿será entonces que con variable instrumental en dos etapas seguimos obteniendo algo consistente? A ver, veamos qué ocurre. Eso es lo divertido de estas cosas. Y fíjense que sí. Fíjense que a pesar de que el instrumento no es perfecto, ¿ok? Fíjense que de todas formas vuelvo a estar muy cerca del coeficiente y el intervalo de confianza incluye el parámetro poblacional, que recuerden que es de 2. Entonces eso es lo interesante de este ejercicio. Este ejercicio les está demostrando que la importancia de tener un instrumento fuerte. ¿Okay? O sea, incluso si el instrumento no está perfectamente, obviamente, diferente que esto fuese gigante, pero si el instrumento es suficientemente fuerte, ¿okay? Me está diciendo que el problema de inconsistencia es posible de resolver. ¿Mm? Entonces vamos a ir estudiando diferentes escenarios, ¿ok? Y vamos, me voy a quedar con este instrumento casi ideal, o sea que no es el perfecto, para que veamos cómo se ve esto, porque si nos quedamos siempre en el escenario ideal, no es tan interesante. Vamos a ver el tema este de sesgo versus consistencia. ¿Mm? Voy a correr esto, digamos, y lo que voy a hacer es ir guardándome los resultados. Eso es lo que estoy haciendo acá. Fíjense, acá lo estoy corriendo, en esto que estoy haciendo acá, estoy corriendo con las 10.000 observaciones. Recuerden bueno, que consistencia es con n teniendo infinito. En la simulación nunca puede tener n infinito, pero sí puedo tener números grandes. Entonces vamos a ir viendo qué pasa si en vez de tener 10.000 tengo mucho menos, o sea, muestras mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando tengo 10.000, cuando tengo la población, obviamente, lo que les decía, esto es básicamente la misma regresión que tengo acá. Entonces, funciona bien, funciona bien. Listo. Entonces, veamos el sesgo de mínimos cuadrados versus variables instrumentales. Esto es bien interesante, digamos. Entonces uno dice, ¿qué tan lejos o cerca puedo estar, digamos, en cada caso? Acá lo que vamos a hacer es suponer n igual a 100, n igual a 100. Y vamos a ir viendo cómo se desempeña mínimos cuadrados, ¿ok? Y vamos a ir viendo cómo se desempeña variables instrumentales. O sea, ¿en qué escenario estoy peor? O sea, eso es lo divertido de esto. Estamos viendo qué tan mal estamos con cada método, con cada método. Entonces vamos a ir corriendo, esto lo que está haciendo es corriendo 200 regresiones de mínimos cuadrados ordinarios, tomando una muestra de 100. O sea, donde fíjense, porque lo estoy haciendo sample 1. Sample 1 es 1%. El 1% de 10.000 es 100. O sea, eso es lo que estoy haciendo. Y lo mismo estoy haciendo acá, con la diferencia que acá estoy haciendo mínimos cuadrados ordinarios y acá estoy haciendo variables instrumentales. Eso es todo. Entonces voy a ir guardando los resultados de variables instrumentales y los resultados de mínimos cuadrados aquí y los de variables instrumentales aquí. Eso es lo entretenido. De hecho, para el futuro, una vez lo puedo fusionar este loop para que haga una sola vez. Pero no pasa nada. Igual va a correr rápido porque esto es un ejercicio simple. Entonces vamos a hacer esto, vamos a correr esto para el instrumental y vamos a hacer la comparación. Que es bien interesante. Corre todo esto. Se demora un poquito, no es demasiado, fíjense. Ya acaba de terminar de correr. Este, debería correrlas rápido, son simulaciones relativamente simples. Pero fíjense que es interesante. Digamos. Miren, esta es la estimación con una muestra limitada. Y recuerden, eh, el estimador incluso de variable instrumental no es tan bueno porque no es ideal, pero incluso miren que está un poquito lejos de 2. Recuerden que esto es 2, ¿ok? Recuerden que este es 2, el poblacional.
Y fíjense que la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, que es este azul, está bastante lejos, o sea, está bastante mal. Si estoy, fíjense que es preciso, ¿no? Fíjense que la dispersión no es muy grande, pero estoy, sí, con mucha precisión en algo equivocado, esa es la idea. Fíjense que, de nuevo, pierdo precisión con variables instrumentales. Sin embargo, fíjense que acá está 2. Y fíjense que es bastante disperso alrededor de 2, porque sabemos que va a ser sesgado variables instrumentales con una muestra tan pequeña. Pero fíjense que está por lo menos en promedio más o menos no estamos tan lejos como estaríamos con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, eso es lo interesante de estos ejercicios, ¿ok? Demuestran el desempeño de mínimos cuadrados versus variables instrumentales con simulaciones. ¿Mm? Supongamos ahora ustedes que digan, no, pero yo creo que en una de esas, si la muestra es lo suficientemente grande, en una de esas esté mejor parado. Pues, ¿no? Veamos si eso es cierto. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio acá abajo, solamente que en vez de tener 1%, vamos a tener 50%. O sea, son 10.000 observaciones, 50% son 5.000. Entonces veamos qué tanto se desempeña si hacemos esto. A ver si la cosa mejora haciendo con una muestra un poco más grande. Me acaba de dar error. Porque estoy haciendo zoom betas y demás. Voy a volver a correr esto. Voy a correr esto acá. Limpiamos. Volvemos a correrlo con el instrumento casi ideal. El casi ideal, el que es entretenido. Y volvemos a correr este Y. Lo volvemos a generar. Acá. Vamos a volver a generar. Listo. Entonces lo volvemos a generar y ahora volvemos a hacer esta simulación. A ver qué pasa. Corramos acá. No se va a demorar demasiado, afortunadamente. Fíjense que incluso con una muestra bien grande, en general variables instrumentales va a tender a estar más cerca, fíjense, este es 2, del parámetro poblacional, de lo que jamás estará mínimos cuadrados ordinarios. Es en realidad el espíritu, ¿no? O sea, la idea es que no importa, y de hecho, miren que acá se va volviendo mucho más preciso, que es también lo que la teoría nos dice. Nos dice que variable instrumental es sesgado, pero consistente. Entonces eso también nos está comprobando eso. Nos está diciendo, no, mira, a medida que yo vaya teniendo cada vez más observaciones, variable instrumental va a tender poco a poco a estar cada vez más y más cerca de mi parámetro poblacional. Eso es lo interesante. ¿Mm? Bien, y ahora supongan que ustedes dicen, ok, voy a hacer lo mismo, pero ahora yo quiero ver efectivamente el desempeño de variables instrumentales, ¿ok? A través de diferentes tamaños de muestra, o sea, desde 10% hasta 90%. Sí, eso claramente se puede. De hecho, acá le voy a hacer un pequeño cambio bueno, no cero. Puedo ponerle, no, que lo tengo generado así, no quiero meterme en líos. Voy a volverlo a correr para que vuelva a estar todo generado desde cero. Voy a hacer de nuevo el instrumento casi ideal. .02, un instrumento fuerte. Vuelvo a generar esto. Listo. Y ahora lo voy a hacer aumentando el tamaño muestra. Eso es lo que estoy haciendo aquí en esta partecita. Entonces voy a hacer esto. Este instrumento es débil. Acá. Aquí y vamos a correr esto. A ver cómo se ve. A ver cómo se ve. Corro esto. Entonces, esto va a querer mostrar cómo se va desempeñando variable instrumental a medida que voy incrementando el tamaño de muestra. Entonces, esto no es mínimos cuadrados versus variables instrumentales, sino variables instrumentales a medida que aumento el tamaño de muestra. Entonces, fíjense que con una muestra pequeña, que sea del 10% de la muestra, eso es lo que estoy haciendo acá, la dispersión es gigante, digamos, y fíjense que si uno ve hacia dónde se acumula esto, digamos, está bastante acumulado acá hacia la derecha. En cambio acá, a medida que tengo una muestra del 90% de la población, ahí ya me voy aproximando bastante más. Entonces fíjense, esto es la parte que es interesante. ¿Cómo lo puedo ver acá? Fíjense que acá me da 0,03965 con una muestra de 10%.
Con una muestra ya de 30% ya me voy 0,067. Me voy 0, y fíjense, o sea, recuerden que es 2. Entonces, a medida que voy, miren la desviación estándar, cada vez se va volviendo más y más pequeño. Entonces me voy acercando, no parece, ¿no? Porque acá se volvió muy cerca el promedio, pero la dispersión es gigante, entonces no puedo estar seguro. Pero a medida que voy incrementando este tamaño de muestra, fíjense que se me va volviendo cada vez más preciso y el intervalo de confianza se va a hacer, que este viene a ser el mínimo y el máximo, o sea, el total de observaciones que tengo, no el intervalo de confianza exactamente, va estando cada vez más cerca, digamos, o sea, me voy acumulando cada vez más cerca alrededor del parámetro poblacional, ¿okay? Que eso es lo que la teoría me dice, que asintóticamente voy a estar en lo correcto, que el estimador es efectivamente consistente. Y la simulación simplemente está demostrando eso. Bien, entonces eso por ese lado. Entonces, hasta aquí no hay muchos líos, o sea, y sabemos que con un instrumento no casi ideal, pero con un instrumento, con un instrumento que no sea ideal, digamos, en el sentido que la correlación entre Z y U no es diferente a cero, pero con un instrumento fuerte voy obteniendo estimaciones bien consistentes a medida que tengo un daño muestra grande. ¿Qué pasa si tengo un instrumento débil? Es la otra kit de la cuestión. ¿Qué pasa si el instrumento es débil? Bueno, entonces veamos rápidamente. Bueno, esto es setups 50, medio poquito. Vamos a ponerlo que no sea tan chiquito el tamaño de muestra. Digamos. Supongamos que es, vamos a ponerlo igual que antes, vamos a poner que esto es 10.000. Me parece que, no sé por qué lo tienen 50, me parece que es muy poquito. La diferencia es que ahora vamos a suponer que el instrumento es débil. Vamos a suponer que la correlación es bajita. De hecho, lo vamos a poner bien débil. Vamos a poner que la correlación acá es 0,1. Para que sea bien, bien débil el instrumento. Entonces, veamos qué ocurre. Veamos qué tan bien se desempeña variables instrumentales bajo un escenario como este. Limpiamos todo, entonces hacemos 10.000 observaciones y lo que vemos en esta regresión mínimos cuadrados, como le habías dicho al comienzo, tenemos de nuevo los mismos dos parámetros, 2 y 3. ¿Okay? Y variables instrumentales, paso de tener un coeficiente de 2, y el intervalo de confianza lo contiene, a un intervalo de 3,5. ¿Okay? Bien cejado. ¿Okay? Supongan ustedes que dicen, bueno, quiero ver el tema de la exclusión, pero nos va a dar el coeficiente que lo estamos simulando, recuerden aquí, estamos subiendo que la correlación es ligeramente más alta, pasa de 0,02 a 0,03, pero estamos suponiendo que el instrumento es débil, o sea, y eso acá es donde, y esto sí lo podemos hacer en la práctica, de ver si es débil o no es débil. Acá quizás nos convencería, ¿no? ¿Ok? Ese 7,2 quizás no sea tan fuerte, lo debilitemos un poquito más, a ver si en una con 0,01, si ahí acá, ahí está. Ahí es donde uno ya tendría algo que uno diría, no, mejor no proceder. Pero bueno, veamos qué ocurre, qué ocurre suponiendo que todo funciona mal, súper mal. Veamos qué pasa, qué nos está dando, qué nos va a dar. Fíjense, no nos corrige nada. O sea, sí, el intervalo de confianza ahí, o sea, contiene al 2 si se fijan acá, pero fíjense en ese coeficiente, o sea, está bastante cerca bastante lejos de 2. Entonces va a ser muy difícil, y fíjense, es apenas marginalmente significativo por el tema de la pérdida de eficiencia. Entonces nos está diciendo que esto es tremendo, y fíjense que tengo 10.000 observaciones, ¿no? Tengo 10.000 observaciones ahí, estamos suponiendo que tenemos toda la muestra a mano. Si encima, supongan que ustedes dicen acá, y esto es lo que estoy haciendo en este ejercicio, supongan que ustedes no tienen los 10.000, supongan que ustedes tienen el 10% de 10.000 hasta el 90% de eso. Bueno, que me dice la teoría es que voy a estar peor, ¿no? O sea, lo que me va a decir es que va a ser un completo desastre. Y bueno, eso es lo que debería pasar, ¿no? Debería ser una completa aberración porque no estoy con la población, o sea, estoy con una población todavía más chica. Entonces recuerden que es cejado pero consistente si estoy en condiciones ideales, pero si no estoy en las condiciones ideales, ¿qué va a pasar? Eso es lo que vamos a hacer aquí.
Entonces, fíjense, bueno, acá no se ve, que las muestras muy grandes, digamos, o sea, por eso creo que yo le había puesto 50 ya. Fíjense que es bastante desastroso el desempeño. Bien, bien, o sea, nunca, incluso teniendo muchas observaciones, porque recuerden que esta última es el 90%, o sea, 9.000 observaciones, nunca estoy, la desviación estándar, de hecho, nunca llega a ser wow, no se mejora, nunca estoy cerca. O sea, es un completo desastre, digamos, si tengo un instrumento débil. Supongan, por ejemplo, y eso es lo divertido de estas simulaciones, supongamos que el escenario es el ideal. ¿No? Supongan que ustedes corran lo mismo, pero estamos en el escenario ideal. Por eso esto es lo divertido, pero tengo un instrumento débil. ¿Qué pasaría? Esa es una buena pregunta. Supongan que es cero. Veamos qué tan cerca estamos. ¿Okay? Fíjense que en el instrumento débil, incluso en el escenario ideal, o sea, si se cumple exclusión, pero no se cumple relevancia, fíjense que igual el desempeño es muy pobre. ¿Okay? Entonces, moraleja de esto, el- el instrumento tiene que ser fuerte. El instrumento tiene que ser fuerte. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Y supongan ustedes que en una de esas no sea tan baja la correlación, supongamos su correlación 0,10. O peor, digamos, supongamos 20. Eso es lo divertido de esto. Pero supongan que el instrumento es bien fuerte. Supongan que el instrumento es bien fuerte. O sea, hay una alta correlación, pero tengo un instrumento bastante fuerte. ¿Qué tanto me ayuda el instrumento fuerte? Veamos rápidamente. Fíjense, el instrumento fuerte me ayuda bastante. No llega a estar, no llega a estar, ¿no? Igual tengo inconsistencia. Recuerden que el Z sí tiene una correlación bastante diferente a U. Sin embargo, llego a estar bastante ahí cerca de lo. O sea, el instrumento fuerte ayuda, y ayuda bastante. Ayuda bastante a estar al menos cerca, digamos, incluso cuando estoy alto. Obviamente, si esto es gigante, no creo que se resuelva nunca. Si supongan que ustedes la correlación es gigante, no sé, 9, 0,9, es un montón, o sea, básicamente el instrumento claramente no cumple con eso. No creo que, fíjense, no, ya estoy bastante lejos, ya no estoy tan cerca como antes, e incluso con un instrumento fuerte. Entonces, es como que el U puede no ser cero, pero tiene que estar al menos que cero y tengo que tener instrumentos fuertes. Si no, como se acaba de ver, no se resuelve. ¿Okay? Entonces, aprendan más o menos esta simulación. Yo creo que yo se los he puesto ahí en el taller, digamos, como para que más o menos jueguen un poquito con esto. Porque es interesante, como se acaban de dar cuenta, ver con unas simulaciones relativamente sencillas, no son unas simulaciones complicadas. Este, Se observa claramente cómo se desempeña de forma diferencial el hecho de tener diferentes tamaños de muestra, el hecho de tener un instrumento ideal o un instrumento no casi ideal, pero un instrumento débil versus tener un instrumento fuerte. Entonces, esto sirve bastante como para ejemplificarles con diferentes simulaciones cómo se desempeña variable instrumental y especialmente también cómo se desempeña también minúsculo ordinario en todos estos escenarios. Entonces, espero que les sirva. Saludos chicos, espero puedan ver bien esto y o, lógicamente una vez que lo hayan visto me avisan si llegan a tener alguna duda o consulta de toda esta eh, de toda esta simulación y la última parte de el efecto late de variables instrumentales, la interpretación late de variables instrumentales. Por favor, vean todo este video antes de la clase del viernes, porque si no se van a perder. El viernes vamos a empezar con tema nuevo. ¿Ok? Hasta luego.